Buenas noches para todos. Voy a explicarles un poco en qué consiste la solución del primer ejercicio de la segunda guía práctica. Básicamente lo que nos dice es realizar un programa donde se ingrese una matriz de m por n dimensiones y en la que se pueda rotar de izquierda a derecha, derecha, arriba, abajo, las veces que el usuario desee. Entonces, les voy a explicar el movimiento hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo y hacia la izquierda. Es la misma lógica, solo cambian unos signos. Entonces, bueno, aquí tenemos la función para limpiar la pantalla. Aquí nos va a imprimir los tipos de movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Entonces, lo primero que hacemos es ingresar los elementos. Entonces, nos dice aquí, ingrese dimensiones de la matriz, número de filas. Vamos a poner 4 filas, 4 columnas. El elemento 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora nos pregunta, ¿hacia dónde desea mover la matriz? En este caso vamos a moverla hacia la derecha. Hacia la derecha es 3. Hacia la derecha. ¿Cuántas veces quiere moverla hacia la derecha? Voy a ponerle 3 veces hacia la derecha. Entonces tenemos la matriz original y movida 3 veces a la derecha. O sea, la columna 1 se va a mover 1, 2, 3 veces y queda en la posición 4. La columna 4 tiene que moverse 3 veces también, da la vuelta 1, 2, 3, queda en esta posición. Igual con las otras columnas. ¿Cómo pasa esto? Entonces, aquí tenemos las entradas, un ciclo for que nos va a leer las entradas en una matriz de m por n dimensiones, que fueron las que ingresamos antes. Y va a coger el elemento de la primera fila, la primera columna, la segunda fila, la primera columna, tercera fila, primera columna, después pasa a la segunda columna y repite, primera fila, segunda, tercera, cuarta, tercera columna, primera fila, segunda fila, tercera, hasta que termina de llenar la matriz. Ese es el orden en que ella recibe los datos. Aquí nos preguntan, ingrese hacia donde desea mover la matriz, que fueron estos datos que ingresaron acá, que es lo que nos pregunta aquí al ejecutar el programa. Entonces, si m es igual a 1, eso quiere decir que la va a mover hacia arriba. Si m es igual a 2, que fue como llamamos la variable de entrada, la va a mover hacia abajo. En este caso le dimos 3, la va a mover hacia la derecha. Igual aquí están referenciados todos los separados los códigos, entonces para que se pueda entender mejor. Entonces m es igual a 3, si m es igual a 3, entonces nos va a decir, hey, lo vas a mover hacia la derecha. ¿Cuántas veces cuánto va a ser el desplazamiento de hacia la derecha? Y eso es un contador, entonces se ingresa. En este caso ingresamos los elementos, hacia donde desea moverla hacia la derecha. ¿Cuántos desplazamientos? 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que tener presente que la matriz es de dimensiones m por n, que en este caso fue 4 por 4, 4 filas, 4 columnas. Entonces, primero va a preguntar, ¿el desplazamiento es mayor a las columnas? Entonces, si es mayor a las columnas, eso quiere decir que le va a dar más de una vuelta. Si es una matriz 4 por 4 y le damos 4 desplazamientos, va a quedar igual. Pero si le damos 8, es como si queda igual, pero como si le diéramos 2 vueltas. Entonces, eso es lo que nos va a preguntar. Por ejemplo, si es una matriz 4 por 4 y la desplazamos 6, entonces es como si le moviéramos de la posición inicial dos posiciones hacia la derecha.
Eso es lo que nos hace. Nos pregunta el desplazamiento en el número de columnas. Eso nos va a dar, suponiendo que fueron 6 desplazamientos. Dividido en el número de columnas nos va a dar 1.5 vueltas. Entonces, ese punto 5 sería media vuelta. ¿Media vuelta de qué? De esos 6 de la posición inicial. O sea, como es 4, la vamos a mover 2 posiciones. Entonces aquí empieza el ciclo for. Nos va ¿qué va a hacer? Va a leer la matriz original que ingresamos y nos la va a ingresar en otra matriz B desplazada 2 columnas. ¿Cuántas veces? Bueno, en este caso fueron 3 desplazamientos, o sea, D es igual a 3. Filas, columnas, desplazadas 3 columnas. Entonces ya no arrancaría fila 1, columna 1, sino columna 3, fila 1. La columna 1 y la columna 2 quedarían quedarían vacías. Entonces, al tener ya desplazadas las 2 primeras columnas a las nuevas posiciones, en este caso 3, desplazadas 3, ¿qué pasa con la matriz B, los espacios que no se llenaron? Entonces hay que llenarlos ¿con qué? Con las últimas columnas que se movieron, que fueron las que quedaron sobrando. Se van a poner en los huecos que dejaron la columna 1 y la columna 2, que es lo que hacemos acá. De la matriz B, ¿sí? Este es un for L hasta D, desplazamiento, nos va a ingresar esos valores ahí. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Que el desplazamiento es mayor a la dimensión de la matriz. Entonces va a hacer un desplazamiento normal y vuelve y repite el mismo ciclo de arriba. ¿Sí? Básicamente eso es lo que se hace para todos. Desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, pregunta, ¿cuántas vueltas tiene? ¿Cuántos desplazamientos hay que dar si tiene más de una vuelta? En este caso lo hace hacia la izquierda. ¿Sí? Lee la columna A, la rellena en los desplazamientos, después rellena los espacios vacíos con las columnas que quedaron sobrando. Sí, igual aquí, si es menor, algo que cabe resaltar, igual para hacia arriba, desplazamiento AA hacia arriba y, perdón, AA no, AB hacia arriba, AA, esto lo podemos borrar de acá, que es hacia abajo. Entonces, espero que les quede claro. Solo es revisar la lógica de la programación. Es muy sencilla. Lo que hacen es leer primera fila, primera columna, primera fila, primera columna, primera fila, primera columna, y la va asignando a una nueva matriz. Por ejemplo, aquí les voy a explicar. Entonces va a coger empieza con esta columna, coge este elemento, lo pone acá, el 2 lo pone acá, el 3 lo pone acá, el 4 lo pone acá. Se perdieron estas 3 columnas principalmente me van a quedar en 0. Entonces, como quedaron, esta primera columna quedó acá, es lo que vemos. Entonces vamos a empezar a rellenar, que es lo que hacemos aquí. La nueva, con el 5 lo ponemos acá, el 6 lo ponemos acá, el 6, 7 lo ponemos acá, el 9 lo ponemos, y así sucesivamente. Eso es lo que hacen los ciclos for, ¿sí? Filas, columnas. Ahora vamos para el punto 2. El punto 2 nos pide: realice un programa que genere un número aleatorio y dé la opción al usuario de adivinar cuál número se generó. Entonces, primero que todo necesitamos generar un número aleatorio. Tenemos aquí la función randy, que nos va a generar un número de 0 a 9, que arranca con espaciamientos de 1 en 1. ¿Sí? Usted lo puede poner de 0.5, 0.1, nosotros queremos de 1 en 1. ¿Por qué eso era 9? Para hacer más fácil el ejercicio. Ya un número con 2 dígitos ya es muy difícil de adivinar. Entonces, lo primero es, tenemos un ciclo while. Mientras se cumpla esta condición, nos va a correr este código. Cuando esta condición ya no se cumpla, cierra, finaliza, imprime, fin del juego, y nos genera el archivo Excel
que es el que nos pide aquí, generar un archivo Excel con la palabra acertó o no acertó, los números que ingresó el usuario y los intentos empleados. Para este caso vamos a utilizar 5 intentos. Definimos la variable 5 intentos, un contador y entonces la matriz donde vamos a almacenar los resultados. En la columna 1, el número, el nombre número, en la columna 2, posición 1, el intento, resultado y el número generado por esa función random. Entonces, cuando empieza a correr el intentos son 5, intentos es diferente de 0, si es diferente, empezando. Entonces, nos dice a la variable A, asignele esto, al contador, súmele 1, a los intentos, quítele un intento y pide ingresar el número. Entonces, después de ingresar el número, nos va a decir, el número que ingresó es igual al generado. Si es igual al generado, es porque acertó. Entonces, en la columna, aquí le sumamos más 1. ¿Por qué más 1? Porque nos quedaría encima de esta. Entonces, en la columna 2, en la fila 2, columna 1, vamos a almacenar ese número que ingresó el usuario. Y va a ser el conteo de los intentos. Me explico, este es el valor máximo de intentos y va a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, en qué intento va el usuario. En la columna 3, para el primer ciclo, fila 2, está la palabra acertó, dado el caso que se cumpliera esta condición. Y en la columna 4, fila 2, tenemos el número generado por la función random. Pero ¿qué pasa si esta condición no se cumple? No acertó. Entonces va a decir no acertó, almacenar el número, el intento, la palabra no acertó, el número generado. Vuelve hasta acá y vuelve y pregunta, hey, intentos es igual a 0. Como intento le quitamos 1, había arrancado en 5, eran 4. Entonces, es diferente de 0. Sí es diferente de 0. Vuelve y corre el código otra vez. Le suma 1 al contador y ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Intentos ya van restado 2, irían 3. Vuelve y pide un número ingresado por el usuario, vuelve y pregunta si es igual. Si no es igual, ejecuta esto y vuelve y pregunta, intentos es diferente de 0, y va en 3, si es diferente de 0 y vuelve y ejecuta hasta que se cumple. ¿Qué pasa si se cumple esta? Entonces necesitamos terminar ese ciclo. Entonces por eso definimos aquí que intentos es igual a 0. Termina el ciclo, nos imprime fin del juego y nos genera una hoja de cálculo. Esta función de MATLAB nos dice el nombre del documento, el nombre de la matriz, en este caso es A, pues así la llamamos A, se puede llamar Pepito, se puede llamar como deseen, y el número de la hoja. Vamos a correrlo. Recuerden que estos elementos deben estar en la misma carpeta y es .m, es lo que ustedes van a abrir. Van a MATLAB, esperen, ya les explico. Entonces, tenemos el código, le dimos iniciar, dice el número de intentos es 5, ingrese un número. Entonces ingresamos el número 1, le damos enter, no acertó. El número de intentos es 4, ingrese otro número. El número 5 no acertó. El número 8 no acertó. El número 9 no acertó. El número 4 no acertó. Fin del juego. ¿Sí? Se acabaron los intentos. ¿Qué pasó? Nos generó un documento datos. Vamos a abrir. Y el número generado fue el 6. El 5, el 8, el 9, el 4. Intento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cerramos, borramos. Entonces vamos a cambiar los intentos. 8 intentos. A ver. 9 intentos. A ver si acertamos. Ingrese 9. No acertamos, no acertamos, no acertamos, no acertamos, acertamos, no acertamos, no acertamos, acertamos. Suponiendo que entonces el número generado fue el, volvemos, abrimos, el número generado fue el 0. Y así es como funciona esto.
Bueno, para abrir los documentos, pues poniendo, se les abre MATLAB, así, lo tienen así. Entonces le dan aquí nuevo script, van a la carpeta que tienen, seleccionan estos dos, los arrastran, pero un momento y ya se les abre 1 y 2. Les recuerdo que deben tener el MATLAB 2017B o superior, porque si no, funciones como esta pueden tener problemas. No es que no les vaya a correr, de pronto les genera error algunas funciones, porque para todas las versiones de MATLAB no es lo mismo. ¿Vale? Que tengan buena noche, buen día o buena tarde.